El aire de diciembre en Nueva York era cortante esa noche, de esos fríos que se colaban bajo bufandas y chaquetas, por muy apretadas que estuvieran. Emily Carter se frotó las manos en la parada del autobús, respirando con dificultad. Nubes pálidas bajo el resplandor de las farolas. Acababa de terminar un turno de 10 horas en el hospital del centro, y el cansancio la agobiaba. Solo quería subir al siguiente autobús, volver a su pequeño apartamento en Queens y hundirse en la cama. La ciudad a su alrededor estaba viva, como siempre. Bocinas a todo volumen, sirenas aullando, letreros de neón parpadeando sobre las tiendas abarrotadas. La gente pasaba apresurada, agarrando bolsas de la compra o encorvada por el frío, cada una con su propia historia y su propio destino. Emily ya casi no los notaba. Nueva York era una ciudad en constante movimiento, y al final del día, estaba demasiado cansada para preocuparse. Pero entonces sus ojos se posaron en algo inusual. En el desgastado banco de madera de la parada del autobús, medio oculta por las sombras, dijo una niñita asterisco. No podía tener más de 7 años, pequeña y frágil, de piel pálida y cabello oscuro enredado que se derramaba por debajo de un gorro de punto que parecía una talla más grande. Su abrigo estaba deshilachado en los bordes, la cremallera rota y colgaba suelta alrededor de su cuerpo. Junto a ella descansaba una mochila rosa descolorida, la tela desgastada y una correa casi rota. Riesgo. Sin embargo, lo que más impactó a Emily fue la forma en que la niña permanecía sentada, quieta y en silencio. Sus pequeñas manos se aferraban firmemente a su regazo como si mantuvieran unido algo invisible. Sus ojos estaban abiertos y brillaban con una extraña mezcla de miedo y determinación. Escudriñaba los rostros de cada transeúnte como si estuviera esperando a alguien específico. Emily frunció el ceño. Los niños no se sentaban solos en las paradas de autobús a esta hora. No en esta ciudad. Miró a un lado y a otro de la calle, esperando ver a un padre cerca, a una madre rebuscando en su bolso, a un padre distraído por una llamada, pero no había nadie. La niña estaba sola. Emily dudó. No era de las que se metían en asuntos ajenos. Trabajar en él le había enseñado lo caótica que podía ser la vida. Aún así, ver a la niña le conmovió profundamente. Contra la voz en su cabeza que la instaba a meterse en sus propios asuntos, se acercó. «Hola, cariño», dijo Emily en voz baja, agachándose un poco para no sobresalir demasiado. «¿Esperas a alguien?» La niña levantó la mirada. Sus ojos eran del tono marrón más oscuro, grandes y escrutadores. Y cuando habló, su voz fue tranquila pero firme. «Sé mi mami», susurró. «Y te daré un hogar». Las palabras fueron tan inesperadas, tan surrealistas que por un momento Emily se quedó paralizada. «¿Qué?», preguntó, sin estar segura de haber oído bien. Repitió la muchacha, esta vez con más firmeza, aunque su voz temblaba en los bordes. «Sé mi mami y te daré un hogar». A Emily se le hizo un nudo en la garganta. Se quedó mirando a la niña, con el corazón latiéndole dolorosamente contra las costillas. ¿Quién es esta niñita? ¿Por qué diría algo así? Volvió a mirar a su alrededor, buscando a alguien que pudiera ser responsable, pero la calle seguía concurrida pero indiferente. Los coches pasaban a toda velocidad. Pasaban desconocidos, pero nadie le prestó atención a la chica del banco. Nadie excepto Emily. Arrodillándose por completo ahora. Emily intentó mantener la calma en su tono, aunque su mente iba a mil. «Cariño, ¿cómo te llamas?» La chica dudó y luego respondió en voz baja. «Lily *». «Está bien, Lily», dijo Emily con suavidad. «¿Dónde están tu mamá o tu papá? ¿Están cerca?» Los ojos de Lily bajaron al suelo. Abrazó su mochila con más fuerza como si fuera lo único que la ataba al mundo. «No, ya no los tengo». Emily sintió un nudo en la garganta. En sus años como enfermera, había visto dolor en innumerables formas, enfermedades, lesiones, pérdidas.
Pero había algo en la forma tranquila y natural en que hablaba esta niña que la hirió más que cualquier otra cosa que hubiera experimentado. Se sentó en el banco junto a Lily, ignorando el escozor del frío que se filtraba a través de su uniforme. Por unos instantes, ninguna de las dos habló. La ciudad se movía a su alrededor, ruidosa e implacable, pero en ese pequeño círculo de espacio reinaba un extraño silencio. Emily quería decir algo, cualquier cosa que la hiciera sentir menos sola. Pero las palabras no le salían. En cambio, simplemente permaneció allí, con su presencia y su tácita seguridad. Tras una larga pausa, Lily volvió a levantar la vista. ¿No tienes hijos? La pregunta sobresaltó a Emily. No, admitió en voz baja. No. Lily la observó con atención, como si sopesara algo importante. Entonces podrá ser mi mamá, dijo con la seguridad que solo una niña puede tener. Emily dejó escapar un suspiro tembloroso. Una parte de ella quería reír para descartarlo como la imaginación salvaje de una niña solitaria, pero otra parte en el fondo sintió que algo cambiaba, algo que no podía nombrar. Riesgo. El autobús rugió a la vista, sus faros cortando la oscuridad mientras se detenía con un chirrido frente a ellos. Las puertas se abrieron con un silbido y los pasajeros comenzaron a entrar en fila. Emily miró el autobús, luego volvió a mirar a Lily. Cada instinto le decía que subiera, que se fuera a casa, que fingiera que esto nunca había sucedido. Pero cuando miró a los ojos suplicantes de Lily, se dio cuenta de que no podía. Todavía no. El autobús esperó, el motor zumbando con impaciencia. Emily no se movió. Lily tampoco. Finalmente, el conductor dio un bocinazo corto y arrancó, dejándolos atrás en el banco. La parada del autobús se quedó más silenciosa después de que el autobús se alejara, dejando atrás el leve olor a escape y el eco de su estruendo que se desvanecía. Emily permaneció sentada junto a Lily, con su mente llena de preguntas que no sabía cómo hacer. La niña estaba sentada con sus pequeñas manos juntas en su regazo como preparándose para una tormenta que solo ella podía ver. Emily se aclaró la garganta suavemente. Lily, ¿estás segura de que tus padres no están cerca? Tal vez alguien te esté buscando. La niña negó con la cabeza. Su gorro de punto se deslizó ligeramente hacia un lado. Nadie está mirando. Ya no. El tono práctico en su voz decía. Otra punzada atravesó a Emily. Quería discutir para insistir en que seguramente alguien la extrañaba. Pero la seguridad en la expresión de Lily la detuvo. Está bien, dijo Emily en voz baja. Entonces, ¿dónde te has estado quedando? No puedes quedarte sentada en las paradas de autobús toda la noche. Lily dudó, abrazando su mochila. Más fuerte. A veces me quedo en albergues, a veces en otros lugares. Emily reconoció esa respuesta de inmediato. La había escuchado de demasiados pacientes sin hogar en los albergues. Significaba incertidumbre, mudanzas constantes, ninguna estabilidad. Y esta era una niña. ¿Tienes familia? ¿Abuelos tal vez? Otro movimiento de cabeza. Solo yo. Riesgo. El silencio que siguió parecía más pesado que el aire de la noche. Emily miró su reloj, dándose cuenta de que su turno había terminado hacía casi una hora. Sin embargo, no se atrevía a levantarse e irse. Algo en la silenciosa resiliencia de Lily la había anclado a ese banco. Finalmente, hizo la pregunta que había estado oprimiendo su pecho desde el principio. ¿Por qué dijiste eso antes de que yo era tu mamá? Los ojos de Lily se levantaron para encontrarse con los de ella. Por un momento, Emily vio una vulnerabilidad tan cruda que le hizo un nudo en la garganta. Porque si tuviera una mamá, no tendría que seguir buscando un hogar. Una verdadera mamá me mantendría a salvo. No dejaría que me dejaran atrás. Emily sintió un dolor en el pecho. Pensó en su propia vida. 32 años, soltera.
Sus días dedicados a atender a desconocidos en crisis y sus noches solas en un apartamento tranquilo. Siempre se había dicho a sí misma que estaba demasiado ocupada para la familia, demasiado centrada en su carrera. Pero sentada allí, escuchando el deseo de esta niñita expresado con una sencillez desgarradora, sintió que algo se agitaba en lo más profundo de su ser. «Sabes», dijo Emily con cuidado. «Ser mamá es una gran responsabilidad. Significa cuidar a alguien todos los días, pase lo que pase». «Lo sé», dijo Lily rápidamente, casi a la defensiva. «Puedo ayudar. Puedo limpiar y hacer las tareas. No soy una molestia». Emily parpadeó para contener las lágrimas. La idea de que una niña de 7 años pensara que tenía que ganarse el cariño siendo útil era casi insoportable antes de que pudiera responder. El sonido de otro autobús se acercaba, sus faros atravesando la noche. El primer instinto de Emily fue levantarse por fin, dejar a Lily con ella y dirigirse a la comisaría o al refugio más cercano. Pero cuando el autobús se detuvo y las puertas se abrieron con un siseo, Lily se estremeció, apretando su mochila contra sí misma y negando con la cabeza. «No quiero volver allí», susurró. «No les importa. Solo son camas y reglas. A nadie le importa». Subieron los pasajeros, algunos mirando con curiosidad a Emily y a la niña, pero sin decir nada. El conductor se asomó, arqueando las cejas con impaciencia. «¿Suben ustedes dos o qué?» Emily dudó. Toda su razón le decía que debía insistir, actuar responsablemente y llevar a Lily a las autoridades. Pero entonces la pequeña mano de Lily se deslizó en la suya, cálida, temblorosa y desesperada. Algo dentro de Emily se rompió. «Sí», se oyó decir. «Subimos». El conductor gruñó y esperó mientras subían. El calor del autobús los envolvió, trayendo consigo el tenue olor a abrigos húmedos y diésel. Emily condujo a Lily a un asiento vacío cerca del centro. Las luces de la ciudad volvieron a ponerse en movimiento. Lily pegó la cara al cristal, observando la confusión de neón y faros con los ojos muy abiertos. Como si el mundo exterior fuera una película en la que no podía entrar, Emily la observó en silencio. El rostro de la chica parecía aún más pequeño en la penumbra, con las mejillas hundidas por las comidas en la niebla, las pestañas largas y oscuras contra la piel pálida. Parecía a la vez increíblemente frágil y asombrosamente fuerte, sentada erguida con la mochila aferrada como si contuviera cada parte de su vida. Después de un rato, Emily metió la mano en su bolso y sacó una barra de granola que había metido antes. «Toma», dijo, ofreciéndosela. Lily parpadeó, luego la tomó con cuidado, desenvolviéndola como si fuera un tesoro. Comió despacio al principio, luego más rápido, terminándola en solo unos bocados. «Gracias», susurró, con la voz cargada de gratitud. «De nada», dijo Emily en voz baja, pero por dentro se tambaleaba. ¿Cuánto tiempo hacía que esta niña no comía de verdad? El autobús traqueteaba por la ciudad, pasando por escaparates iluminados, restaurantes y tiendas cerradas. El zumbido del motor llenaba el silencio entre ellas, pero no era incómodo. Lily se apoyó en el costado de Emily, hundiendo gradualmente la cabeza en su hombro. Por un instante, Emily se tensó, sorprendida por la repentina cercanía. Luego, poco a poco, se relajó, dejando que la niña descansara contra ella. Sintió el peso de la confianza de Lily en ese simple gesto, y le dolió el corazón de una forma inesperada. Mientras el autobús las llevaba más adentro de Queens. Emily miraba por la ventana, absorta en sus pensamientos. Sabía que no podía dejar que Lily se volviera así, no sin seguir el proceso correcto. Pero también sabía que no podía simplemente entregarla e irse. No después de escuchar esas palabras. No después de sentir la pequeña calidez de su
Su mano se deslizó en la suya como si perteneciera a ella. Durante años, Emily había construido su vida en torno a la rutina y la responsabilidad, convenciéndose de que estaba bien sola. Sin embargo, ahora, con esta niña apoyada en ella, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Algo aterrador y maravilloso a la vez. Se sentía necesitada. Dot. Para cuando el autobús se acercó a la parada de Emily, Lily se había quedado dormida, su respiración lenta y regular. Emily la miró y tomó una decisión en silencio. No sabía qué le depararía el mañana ni qué tan complicadas podrían ponerse las cosas. Pero esta noche, le daría a esta niña calor, comida y seguridad. Esta noche, Lily no estaría sola. Cuando el zumbido se detuvo, Emily recogió su bolso y luego levantó con cuidado el pequeño cuerpo de Lily en sus brazos. La niña se movió pero no se despertó. Su cabeza se apoyó naturalmente contra el cuello de Emily. Al salir a la fría noche, Emily la abrazó un poco más fuerte. Por primera vez en años, no volvía a casa sola. El apartamento estaba en silencio cuando Emily abrió la puerta, balanceando su bolso sobre un hombro y a la niña dormida en sus brazos. El familiar aroma a lavanda de la vela que había dejado apagada la recibió, mezclado con el ligero frío de un espacio que no había sido calentado en todo el día. Normalmente, el silencio reconfortaba su santuario tras el caos del hospital, pero esa noche era diferente. Dot. La noche. El silencio se rompió con la respiración suave y constante de una niña acurrucada contra su pecho. Con cuidado, recostó a Lily en el sofá, sacando una manta del respaldo para cubrir su pequeño cuerpo. La niña se movió un instante y luego volvió a dormirse, con los labios ligeramente separados y las manos aún agarrando la correa de su mochila, incluso dormida. Dot. Emily se quedó allí un buen rato, observándola. Algo en la imagen le oprimió el pecho. Había tratado a innumerables niños en el hospital, los había visto llorar, reír, gritar de dolor, pero nunca había sentido esa extraña atracción protectora. Silenciosamente, fue de puntillas a la cocina y llenó la tetera de agua. El ritual de prepararte la conectaba con los pies en la tierra cada vez que sus pensamientos se aceleraban. Cuando la tetera cobró vida con un siseo, se apoyó en la encimera y se pasó una mano por el pelo. ¿Qué estaba haciendo? Había traído a casa a una niña a la que apenas conocía. Una niña que había pedido una mamá como si fuera lo más sencillo del mundo. Y ahora, allí estaban, dos desconocidas en un pequeño apartamento, unidas por un instante en una parada de autobús. Su teléfono estaba sobre la encimera, con la pantalla iluminada con una notificación. Lo miró, roto. Sabía que lo responsable era llamar a servicios sociales inmediatamente para denunciar a una niña sola. Esa era la regla. Ese era el proceso. Dot. Pero las reglas se sentían demasiado frías, demasiado distantes frente a la realidad de Lily, cansada y hambrienta. Aferrada a su mochila como si fuera su única protección. La mente de Emily volvió a las palabras de Lily. Sé mi mamá y te daré un hogar. Apretó las palmas de las manos contra la encimera, respirando con dificultad. ¿Qué haces, Emily?, se susurró a sí misma. El silbato de la tetera la sacó de sus pensamientos. Preparó el té y luego llevó la taza a la sala. Lily ya estaba despierta. Sus grandes ojos marrones parpadeaban somnolientos. ¿Dónde estoy?, murmuró Lily. Estás a salvo, dijo Emily en voz baja, arrodillándose junto al sofá. Esta es mi casa. Puedes quedarte aquí esta noche. Lily se incorporó lentamente, mirando a su alrededor con curiosidad. El apartamento tenía unas modestas paredes beige, algunas fotos enmarcadas y montones de libros de medicina en las estanterías. Pero para Lily, debía de parecer algo completamente distinto. Hace calor, susurró, casi con asombro. Emily sonrió levemente y le ofreció un vaso de agua. ¿Quieres comer algo?, preguntó Lily asintiendo. Tímida.
Emily recalentó un poco de pasta que había sobrado y se sentaron juntas a la pequeña mesa de la cocina. Lily comió en silencio, pero con el entusiasmo de quien ha pasado hambre demasiadas noches. Emily intentó no mirarla fijamente, pero no pudo evitar notar lo bien que masticaba Lily, como guardaba cada bocado. Cuando el plato estuvo vacío, Lily se recostó en su silla, su pequeña figura visiblemente más relajada. Por primera vez, parecía menos una extraña y más una niña. ¿Tienes que ir a trabajar mañana?, preguntó Lily de repente. Emily parpadeó. Sí. ¿Por qué? Lily se encogió de hombros. Solo me preguntaba. Las mamás también suelen ir a trabajar, ¿verdad? La palabra mamá golpeó a Emily como un soplo suave. Dijo su té de un trago, con un nudo en la garganta. Sí, algunas lo hacen. Lily jugueteó con el dobladillo de su manga, con la mirada fija en la mesa. Si eres mi mamá, ¿eso significa que puedo quedarme? ¿No solo esta noche? El corazón de Emily se encogió. Quería decir que sí para prometerle a la niña que nunca más tendría que sentirse sola. Pero también sabía que la vida no era tan simple. Cariño, comenzó con cuidado. Quiero ayudarte. De verdad que sí. Pero no es algo que pueda decidir sola. Hay gente, buena gente, que puede ayudarnos a resolver esto de la manera correcta. Los ojos de Lily brillaron con lágrimas contenidas. La manera correcta siempre significa que me llevan a otro lugar, susurró. Y nadie regresa. Emily tragó saliva con dificultad, con el pecho dolorido. Extendió la mano sobre la mesa y tomó con cuidado la pequeña mano de Lily. No te voy a dejar, Lily. No ahora. Nunca sin asegurarme de que estás a salvo. Por un momento, la niña la miró fijamente como si comprobara la verdad de sus palabras. Luego, lentamente, asintió. Dot. Esa noche, Emily preparó una cama improvisada para Lily en su propia habitación, insistiendo en que la niña ocupara la cama mientras ella el sofá. Pero cuando apagó las luces y se quedó despierta, mirando al techo, supo que tenía que tomar una decisión. Dot. A la mañana siguiente, Emily llamó a los servicios sociales. Su voz era firme pero firme mientras explicaba lo que había sucedido. Esperaba resistencia, burocracia, tal vez incluso sospechas. Pero, para su sorpresa, la trabajadora social del otro lado la escuchó con compasión. En cuestión de horas, una trabajadora social llegó a su apartamento. Lily se aferró al costado de Emily, con los nudillos blancos de miedo. Está bien, susurró Emily, agachándose para mirarla a los ojos. Esto no significa un adiós. Solo significa que nos aseguramos de que todo esté bien, para que realmente puedas tener un hogar. La trabajadora social le explicó el proceso de acogida, las evaluaciones, el papeleo. Era complicado, sí, pero no imposible. Y mientras Emily escuchaba, se dio cuenta de algo con una claridad sorprendente. Deseaba esto. No por lástima, ni por impulso, sino porque su vida finalmente tenía sentido como nunca antes. Pasaron las semanas. Reuniones, entrevistas, visitas a domicilio, todos los tediosos pasos del sistema. Pero a pesar de todo, Emily cumplió su promesa. Estuvo ahí para Lily en cada paso, sin dejar que se sintiera abandonada. Y entonces, una fresca mañana de primavera, todo cambió. El papeleo estaba completo. El tribunal había aprobado la acogida. Lily bajó del autobús con Emily. Su mano firmemente entrelazada con la de Emily. La misma parada de autobús donde se conocieron parecía diferente ahora, menos como un lugar de soledad y más como un hito de inicios. Lily la miró con los ojos muy abiertos. Entonces, ¿esto significa que ahora eres realmente mi mamá? Emily se arrodilló, con las lágrimas ya a punto de estallar. Sus ojos. Sí, cariño. Ahora soy tu mamá. La pequeña abrazó a Emily, abrazándola con más fuerza que nunca. Y en ese instante, Emily comprendió algo profundo. Había creído que le estaba dando un hogar a Lily.
Pero la verdad era que Lily también se lo había dado.